Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor, Comunidad Cristiana, para hablarles un poco acerca del mensaje del domingo pasado. Nuestro mensaje se tituló Vayan y hagan discípulos. Una de las cosas que el Señor quiere que hagamos es que hagamos discípulos de Él, es decir, que aquellos que hemos creído de corazón en el Señor Jesucristo, que aquellos que hemos recibido la salvación de nuestra alma, que hemos entendido algo acerca de la palabra de Dios, del reino de Dios, podamos reproducirnos, multiplicarnos, ir y hablar a otros acerca del Señor Jesús, invitarlos a las reuniones de la iglesia, compartir con ellos, relacionarnos. Son parte de las cosas que el Señor quiere que hagamos y que está claramente en su palabra, como lo vamos a ver ahorita en Mateo 28 del 16 al 20. Dice allí, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 16 al 20. Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesús, luego de pasar 40 días enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios, luego de haber muerto y resucitado entre los muertos para que nosotros obtengamos la salvación de nuestra alma, luego de hacer eso, Él habló con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y les dijo que a Él se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y que debían ir y hacer discípulos, enseñándoles todo aquello que Él les había mandado, e igualmente que bautizándoles, es decir, que pudieran creer bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una instrucción que dio el Señor Jesucristo para todos aquellos que creemos en Él antes de ir al cielo a estar con Dios su Padre. Así que es importante tener eso presente. Gracias a Dios, nosotros al tener la palabra de Dios podemos conocer aquello que Dios quiere que hagamos. Es importante que podamos crecer como discípulos del Señor y empecemos a pedirle a Dios que nos ayude a ser discípulos. Una manera muy útil de hacerlo es teniendo una lista, hacer una lista de por lo menos 12 personas. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor fue a orar y le pidió a Dios que le permitiera escoger a aquellos que él deseaba escoger como sus apóstoles, como sus discípulos principales. Él tuvo muchos discípulos, además de esos 12 hubo unos 72 y hubo multitudes que le seguían, y hoy en día hay muchos discípulos del Señor Jesucristo. El Señor quiere que las personas puedan creer en Él y que se hagan sus discípulos. Sin embargo, le pidió a Dios, su Padre, que le diera la sabiduría para poder seleccionar esos discípulos. Así que nosotros también debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. Oremos por las personas que tenemos alrededor, por nuestra familia, por nuestros amigos, por las personas que tenemos con las que nos relacionamos. Si nosotros tenemos el regalo de la salvación, si hemos recibido la gracia de Dios, la alegría de creer, es importante poderla compartir con otras personas que están necesitando el amor de Dios, la salvación de Dios, el mensaje de esperanza, de que Jesús murió y resucitó entre los muertos para regalarnos la vida eterna, y de tal forma nosotros podamos obtener la salvación de nuestra alma e ingresar al reino de Dios y empezar a tener una manera diferente de vivir bajo la obediencia a la palabra de Dios, una manera distinta de ver la vida. Así que es importante que nosotros que hemos recibido esto lo podamos hacer con otros. Así que es importante que tengamos esto presente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 6, del 12 al 16. Dice allí la palabra del Señor, dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar a la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Entonces, Dios estuvo ahí orando y pidiéndole a Dios que le mostrara quiénes serían sus discípulos, los más cercanos, los que andarían con él en todo tiempo. Y luego escogió entre sus discípulos a 12. Y es parte del principio que debemos seguir.
Es importante que nosotros, como les venía diciendo, oremos y le pidamos a Dios sabiduría entre nuestra familia, entre nuestros amigos, qué personas Dios quiere que podamos escoger para hacerles discípulos del Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros tengamos eso presente. Dios desea que lo hagamos, el Señor lo ha colocado en su palabra, nos dio el ejemplo de su Hijo Jesucristo. También para esto es importante saber que no estamos solos, tenemos antes que nada el apoyo de Dios, como miramos en el versículo de Mateo, Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, que si nosotros nos dedicamos a creer, a ser discípulos, entre otras cosas, trabajar o hacer lo que Dios quiera que hagamos, eh, si nosotros hacemos eso, Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces es importante saber que no estamos solos en esta tarea, sino que el Señor Jesucristo está con nosotros y que además de que el Señor Jesucristo está con nosotros, es importante entender que la iglesia, en este caso Santo Amor Comunidad Cristiana, está para apoyar a los creyentes que quieran hacer discípulos y quieran hacer esa lista para poder orar por las personas, para poder pedirle a Dios por ellas, para que puedan salvar sus almas, para que puedan invitar a las reuniones. La idea de la iglesia es, y las reuniones de la iglesia están para brindar y ofrecer ese apoyo espiritual, ese apoyo en este camino de la fe en el Señor Jesús y en el proceso de hacer discípulos. Es importante también tener presente que a la hora de hacer discípulos es bueno tener personas que estén cercanas a uno, que uno tenga la posibilidad de relacionarse con ellas. Así que es importante tener eso presente. Así que tengamos eso en nuestras oraciones, tengamos eso en nuestras vidas presente. El camino de ser discípulos del Señor Jesús, así como el de la fe, a veces no sea sencillo, a veces haya dificultades. Sin embargo, no todo el tiempo es difícil, a veces hay cosas muy buenas. Lo importante también es perseverar, no desmayar, permanecer firmes en la fe. La fe es lo más maravilloso que hay, es algo que debemos guardar y mantener hasta el final de nuestras vidas. Así que eh, es importante que nos dispongamos en este 2015, además de las cosas que se han hablado, podamos disponer nuestras vidas para hacer discípulos del Señor. Así que yo voy a orar por todos aquellos que quieran hacer y ser discípulos del Señor Jesús para que podamos hacerlo y para que podamos tener éxito en esta tarea. Yo los invito a que los que deseen oremos y le digamos a Dios: Padre amado, hoy vengo delante de ti a entregarte mi corazón. Te pido, Padre amado, que tú me ayudes a ser discípulo del Señor Jesucristo y me ayudes a ser discípulos del Señor Jesucristo. Perdona todo mi pecado, toda mi maldad y dame la gracia, la fortaleza, la sabiduría, la rectitud y la ayuda para poder hacer discípulos del Señor Jesús. Te oro por aquellos por los que tengo en la lista para orar por ellos. Te pido que tú los bendigas, los protejas. También te pido por toda mi familia, por todos los demás. Te pido que tú los bendigas, los guardes y los protejas en el buen Señor, en el buen nombre del Señor Jesucristo. En tu nombre, amén y amén. Bueno, espero que podamos trabajar en este sentido. Estoy para colaborarles en esta tarea de hacer discípulos. Están invitados a las reuniones de la iglesia. Hay una nueva reunión ahora para precisamente hacer discípulos los miércoles de 7 a 8 y media de la noche. Está también los sábados de 7 a 9 de la noche, los domingos 10 a 12 y los domingos 4 a 6. Son diferentes reuniones de la iglesia en las cuales ustedes están invitados para que puedan acompañarnos. Allí en la parte de la información del mensaje encontrarán toda la información sobre las reuniones, sobre cada una de las cosas de las actividades de la iglesia a las cuales están todos y todas invitados e invitadas y bienvenidos y bienvenidas para cuando quieran acompañarnos en las reuniones de Santo Amor Comunidad Cristiana. También todos aquellos que quieran hacer aportes y apoyar esta comunidad cristiana están invitados a que lo hagan. Allí encontrarán toda la información de la cuenta bancaria donde los que quieran puedan consignar sus aportes, lo que deseen hacerlo para poder hacer la tarea de hacer discípulos del Señor Jesús, servirle al Señor, servirle a la gente en el camino de la fe en Jesús. Así que me alegra poderles compartir algo acerca de la palabra de Dios, saludarles
y espero que Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, nos continúe bendiciendo, guardando, llenándonos de su amor, de su gracia, de su alegría, de su paz, con el poder de su Santo Espíritu. Que tengan una excelente noche y que estén muy bien.